Bueno, buenos días a todos. Víctor Alarcón, servidor aquí. No me conocían. Soy el nuevo Project Manager de Consorcio Tech. Tomé hace más de 2 meses las riendas del consorcio para crecerlo en términos de todo, de integradores, de fábricas, de actividad, como esta que estamos teniendo con este webinar con Diego Cárdenas, a quien agradezco su apoyo para presentarnos este webinar sobre la consultoría especializada como herramienta de desarrollo de negocios. Bueno, me van a estar viendo por ahí en las ferias. Estuve en Infocom, voy para Siria Expo. Las personas que están conectadas tenemos una un beneficio especial. Hemos conseguido un alojamiento para 8 de nuestros integradores en habitación doble en Cydia Expo. A los que vayan a ir, ya les envío un mensaje a todos por WhatsApp. Voy a contactarlos a cada uno por correo electrónico para que me indiquen quiénes estarían interesados en este beneficio de Consorcio Tech y bueno, asignarlo. Va a ser el primer, como dicen en inglés, first come, first serve basis. El primero que llegue será atendido, se podría decir en español. Entonces, ojalá que aprovechen el beneficio. No siendo más, 10:06, quiero darle la palabra a Diego. Gracias, Diego, y te dejo con el público. Muchas gracias, Víctor. Buen día. Y bueno, buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, lo que digo siempre es gracias por tomar tiempo de una semana muy complicada, porque bueno, ahorita justo que estamos en época ya de verano, sé que quizás es una época de mucho trabajo para todos, entonces apreciamos mucho la participación de todos por asistir a estas sesiones. Básicamente, como bien lo mencionó Víctor, y como parte de la sinergia que hemos creado con Consorcio Tech para el crecimiento y el desarrollo de la industria de Latinoamérica en el sector de la parte audiovisual, en el sector de seguridad, señalización digital y todo lo que concierne, pues digamos, a la tecnología B y a la implementación en proyectos. Quisimos organizar pues este evento para poder conversar un poco con ustedes sobre el tema de consultoría. El tema de consultoría, pues digamos, es algo que hace parte de digamos, esta infraestructura de soporte de servicios y de beneficios que van a poder, a los cuales van a poder tener acceso ustedes como parte del consorcio. Y digamos que la idea es tener, digamos, una charla muy breve y muy concisa sobre en qué consiste, cuál es el alcance y que podamos tener, pues, básicamente un acercamiento inicial con lo que es la figura de la consultoría, que es, digamos, algo muy, muy importante en nuestra industria. Como bien lo dijo Víctor, y bueno, para presentarme un poco, quizás con algunos de ustedes no he tenido la oportunidad de conversar antes. Mi nombre es Diego Cárdenas, yo soy consultor en audio y video profesional y acústica arquitectónica, ya digamos muy, muy enfocado pues digamos en esta parte de la consultoría, no solo en la parte técnica, sino también en la parte estratégica, en la parte de ventas y bueno, en digamos varias aristas de la operación, digamos, del día a día de nuestra industria. Y bueno, pues un gusto estar acá con ustedes. De nuevo, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, si quieren ya podemos dar inicio. Un pequeño review sobre mí. No soy el más fanático de hablar sobre mí mismo, pero básicamente pues para comentarles algunos datos y puedan conocerme un poco mejor. Básicamente pues mi background académico pues está en ingeniería de audio y de acústica. Esa es básicamente pues mi carrera profesional. Y llevo ya más de una década dedicado pues a la parte de audio profesional y a la parte de acústica arquitectónica en la industria de toda Latinoamérica, manejando pues cuentas y clientes también en Europa, en Asia, en las Américas y digamos en la región del Caribe, que es donde digamos tenemos bastante actividad. Entonces básicamente pues mi carrera ha estado muy enfocada en la parte de la consultoría y en la parte de prestar servicios em, en múltiples especialidades y en múltiples campos para, digamos, compañías en la parte del sector audiovisual. Llámense fabricantes, distribuidores mayoristas, integradores, compañías que hacen consultoría de otras especialidades en la cual, digamos, yo me sumo, digamos, como una más. Entonces, básicamente, pues ese ha sido un poco de mi background, un poco
de la especialidad en la parte de consultoría en el sector AB. Bueno, primero, empezar por qué es la consultoría especializada, qué es un consultor. Digamos que esto puede ser una palabra muy compleja, a veces un poco confusa, pero la forma, digamos, en la cual me gusta explicarlo es de la siguiente forma. Yo me imagino que, bueno, asumo que todos reconocen, pues, digamos, la fotografía, pues, de esa profesión que está ahí, ¿no? Que es, digamos, el médico. ¿Por qué me gusta poner la figura del médico para explicar la consultoría? Porque básicamente, digamos que cuando nosotros tenemos un problema de salud o sabemos que necesitamos ir al médico, pues digamos que yo sé que, digamos, el servicio de salud en todos los países donde estamos cambia mucho, ¿no? Pero digamos que algo que sí es muy importante es que siempre vamos a una valoración inicial por un médico general y obviamente pues hay un tema de que hay un análisis inicial de cómo nos estamos sintiendo y el tema de los síntomas, cuánto tiempo llevas con esto, cuéntame un poco de esto, hay digamos un registro de si de repente en nuestra familia hay antecedentes de algo, bueno, ya todos sabemos cómo es esta rutina un poco con la medicina, ¿no? Después de esto, hay una serie de exámenes o de tests que, digamos, esta persona recomienda y en caso tal de que haya necesidad de una revisión extra por parte de un especialista, en la medicina todos sabemos, pues hay múltiples especialistas, ¿no? Hay neurólogos, hay reumatólogos, hay oncólogos, hay, bueno, hay múltiples especialidades, ¿no? Y es básicamente una analogía muy interesante porque en esta parte de la consultoría funciona, digamos, de muchas maneras. Dependiendo de nuestra necesidad y dependiendo de cuál es el estatus actual de todos los procesos internos de nuestra compañía, la ejecución de proyectos, un poco la parte de cómo estamos atacando ciertos verticales de negocio, vamos a necesitar un especialista que nos brinde una opinión que es, digamos, de muy alto valor, porque es un especialista en este campo y que nos ayude a ejecutar un plan de acción. Es básicamente eso. Entonces, dicho a grosso modo, el consultor es básicamente, es como un médico especialista, es alguien que está muy enfocado en una parte muy específica del funcionamiento del ser humano, digamos, y que nos ayuda a asesorar, dar una opinión, un concepto profesional y nos ayuda a ejecutar un plan de acción. Eso es más o menos, pues, digamos, la figura general, digamos, de lo que es la consultoría. Entonces, y al igual que, digamos, volviendo un poco a la analogía con la medicina, pues obviamente estas opiniones están claramente fundamentadas pues por un montón de procesos y claramente pues estos planes de acción dados por este especialista pues obviamente es con el fin de obviamente pues que haya una mejoría y pues obviamente de tener pues digamos una salud plena en el pasándolo un poco a nuestra industria es en cómo podemos mejorar los procesos y en cómo podemos digamos abarcar ciertos mercados donde antes no estábamos, mejorar y optimizar ciertas partes de la operación del día a día. Entonces, digamos que ese, digamos, es el papel general más importante de la parte de consultoría. Y aquí viene un tema muy importante. La consultoría es una disciplina de especialidad. Primero que todo, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, primero que todo es lo siguiente. El consultor es un partner externo, digamos que es alguien que presta un servicio a una compañía, llámese un fabricante, un distribuidor, un integrador de la especialidad que sea y en el mercado que se mueva. Y básicamente esta persona externa, digamos que ayuda en múltiples aspectos a esta compañía con el fin de tener, pues, digamos, un crecimiento y cumplir con unos objetivos. Uno de los servicios, digamos, más puntuales que se presta en consultoría es la parte de diseño y conceptualización de proyectos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque tanto para los fabricantes como para los distribuidores mayoristas, como para los integradores de soluciones, o sea, empresas que implementan para usuarios finales las soluciones audiovisuales o de acústica o de cualquier otra rama, digamos, que esté relacionada con nuestro medio, es muy importante tener quien diseñe, quien haga la especificación técnica, quien haga todos los conceptos del proyecto. Quizás en algunas disciplinas donde nosotros no somos, digamos, especialistas o donde no tenemos un gran nivel de experiencia. O de repente llega un proyecto muy interesante que de repente incluya, digamos, temas avanzados o haya que diseñar
sistemas para salas bastante complejas. Aquí digamos que nos sirve tener, digamos, un consultor externo específicamente para trabajar en este proyecto y que nos ayude, digamos, a mejorar ciertos procesos de atacar estas oportunidades. El tema del control de calidad es muy importante porque claramente el consultor ayuda a mejorar, digamos, la calidad de los procesos. Es una figura también de interventoría, al detectar qué retos y qué oportunidades se tienen en lo que queremos mejorar. Y si es para un proyecto en particular, pues digamos que la consecución o la ejecución de ese proyecto en todas las fases, pues digamos se haga de forma óptica, ¿no? Entonces, por otra parte, la parte de lo que ya les comentaba, la optimización de procesos es muy importante porque a nivel de ingeniería, a nivel de ventas, a nivel de operaciones. Y bueno, en nuestra industria audiovisual, la consultoría está muy concentrada en la parte de ventas y de ingeniería. Claramente hay empresas que se dedican a hacer consultoría en muchos otros ámbitos, en el ámbito financiero, en el ámbito logístico, en muchas otras cosas, ¿no? Pero digamos en la parte de integración audiovisual e implementación de tecnología audiovisual, la parte de ventas e ingeniería es donde el consultor externo tiene, digamos, un mayor valor. Más que todo porque primero ayuda a desarrollar negocio y ayuda al partner a crecer en ventas, a crecer en presencia, a crecer en abarcar ciertos sectores del mercado donde antes no se estaba y obviamente a diversificar las líneas de negocio de una compañía a través de estas asesorías. Esto es un tema muy, muy importante. Muy importante tener presente, pues digamos, los objetivos y la visión de la compañía a mediano y largo plazo. Claramente, y ya les voy a comentar más adelante, la consultoría es algo que trae resultados tangibles al corto plazo, es algo que es, digamos, tiene un nivel de eficiencia bastante, bastante alto, pero todo va en relación con trazar una visión del negocio o la visión de la compañía en qué mercados queremos entrar en un futuro o dónde queremos mejorar o dónde queremos entrar o de repente analizar dónde nos va mejor para optimizar estas líneas de negocio y fortalecernos, digamos, en ese mercado específico. Pueden ser múltiples cosas, entonces digamos que siempre cuando vean estos slides color gris es para que lo piensen un poco. Ya ahora más adelante les voy a mostrar algunos más, pero bueno. Primero, la parte de la eficiencia. En nuestro mercado, es decir, en la industria audiovisual, y audiovisual pues abarca múltiples disciplinas, un montón de tecnología de múltiples tipos, pero uno de los retos más complejos o más difíciles de abarcar es básicamente el tema de que cuando nos involucramos en un proyecto, a veces no tenemos, digamos, la capacidad de responder por todas las especialidades que se tienen. De repente, algunos de ustedes estén muy enfocados en la parte de videoconferencia y aplicaciones corporativas. Algunos de ustedes quizás vengan del mundo de la seguridad, control de acceso y este tipo de implementación de infraestructura. Algunos de ustedes estarán en la parte de IT, en la parte de redes y quizás, digamos, la parte pura del audio y el video, digamos, es un mercado en el cual no tienen una experiencia tan profunda. Entonces, el asunto es que en Latinoamérica en general, muchos proyectos se requieren llave en mano y requieren que una sola compañía haga todo o casi todo. Eso es algo que es bastante común. Entonces, digamos que el hecho de no tener procesos eficientes o no tener, digamos, la capacidad a nivel de ventas, preventa o ingeniería de responder por todas las especialidades es un reto muy importante y tener un consultor externo, pues digamos que ayuda, digamos, a poder reorganizar y optimizar estos procesos para poder cumplir con todo, obviamente con unos estándares de calidad los más altos posibles. Y segundo, la parte de que obviamente esto tiene que ser un negocio rentable, es decir, estamos hablando de calidad, tiempo y recursos. Estamos hablando no necesariamente de recursos financieros, aunque obviamente son muy importantes, pero digamos que cuando hablamos de un negocio rentable es, digamos, un negocio de entrar en ejecución y conceptualización y, digamos, implementación de tecnología audiovisual en múltiples campos con un estándar de calidad extremadamente alto y obviamente buscando la máxima satisfacción del cliente. Entonces, digamos que la influencia de la consultoría en la parte financiera es muy importante porque ayuda a optimizar recursos y obviamente aumentar las utilidades y obviamente abarcar más mercado y tener un crecimiento en ventas. Eso es muy, muy importante, a pesar de que la tecnología audiovisual avanza muy rápido y los proyectos se vuelven más complejos a medida que esta tecnología se complica más, digamos. A pesar de que también la consultoría es muy técnica,
digamos que tiene una influencia en la parte de ventas y en la parte de desarrollo de negocio que es muy importante. Entonces, bueno, les doy tres datos muy importantes a nivel, digamos, global, que pues, digamos, se han hecho por, digamos, múltiples medios y también compañías que se dedican a sacar muchos números relacionados con múltiples mercados. Pero en la industria de la tecnología se ejecutan al año cerca de 1 millón de consultorías, solamente en el sector, digamos, de la tecnología. La tecnología obviamente pues es un mercado extremadamente grande, pero a nivel global, digamos que pues hay cerca de, hay digamos un número bastante alto de compañías que usan, digamos, este servicio y son procesos de alto nivel. Entonces, digamos, es algo que ha ido creciendo mucho. La pandemia también cambió mucho esta parte de las asesorías externas porque muchas compañías desafortunadamente tuvieron que despedir empleados, tuvieron que reducirse en tamaño, tuvieron que optimizar muchas cosas y el hecho de contar con un especialista externo les ayudó a muchas compañías a sobrevivir. Obviamente pues era un tema ya mucho de gestión, ¿no? Pero digamos que en nuestro mercado también ayudó a diversificar la forma en la que atacamos ciertos verticales y cierta sección del mercado que antes no le prestábamos atención y que resultó ser, pues, digamos, algo muy provechoso para muchas compañías del sector, ¿no? Entonces, esto es muy importante. De todos estos procesos de consultoría a nivel global, más de la mitad, es decir, el 65% aproximadamente, son continuos y de constante evolución. Es decir, hay consultorías que son por proyecto, que en nuestra industria es bastante común, pero hay consultorías que, digamos, son de un carácter de cierta consistencia y de mucha continuidad. Entonces, estos, digamos, procesos esto habla muy bien, digamos, de la figura del consultor, porque obviamente entre más tengamos esta sinergia de trabajo con este partner externo, pues obviamente pues va a haber una optimización de muchos procesos y en la medida que se va el crecimiento, pues obviamente tener este acompañamiento va a ser siempre muy importante. Y respecto a optimización de recursos, se estima que pues digamos más o menos estemos hablando de un par de billones de dólares, billones con B, digamos, optimización de recursos para las compañías gracias a la consultoría. Entonces, digamos que pues estamos hablando a grosso modo, digamos, de una industria y de cómo esta figura de la consultoría ha ayudado, digamos, y ha contribuido, digamos, pues a la salud, no solo financiera, sino a nivel de procesos y de gestión y en la parte técnica de muchas compañías en el mundo. ¿Cuál es la posición del consultor en la industria audiovisual? Esto es una pregunta muy importante. Primero que todo, piensen y seguramente se lo están preguntando y es algo que, digamos, muchas compañías me preguntan todo el tiempo cuando iniciamos, digamos, una conversación sobre em, la posibilidad de cooperar o de por qué es importante entrar en este proceso. ¿Tenemos beneficios tangibles con una consultoría externa, sí o no? Esto, digamos, es algo que es muy común y seguramente pues muchos de ustedes se estén haciendo esta pregunta. Por eso lo pongo en gris un poco, ¿no? Entonces, primero, cuando hablamos de proyectos y de oportunidades de negocio, que es, digamos, básicamente cómo se mueve nuestra industria, es un cliente final tiene una necesidad, esto es un proyecto o una oportunidad. Esto, digamos que también en nuestra industria tiene dos vertientes principales. Uno es la estrategia de ventas y la parte operativa, y por otro lado está la parte de ingeniería y de implementación. ¿Cómo abordamos a esta oportunidad desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de ventas? ¿Tenemos la capacidad de responder o no? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Tenemos la capacidad de poder, de todas estas especialidades, cumplir con todo? ¿O de repente necesitamos una estrategia que nos permita poder empezar a abarcar estas oportunidades de otra forma? Aquí es donde la parte de consultoría se vuelve muy importante. La optimización de los procesos internos es otro componente porque digamos que el proceso de preventa, de levantar la información, la parte del diseño, que es básicamente crear el concepto de la solución y de ahí en adelante lo que es, pues digamos, la propuesta del proyecto, una demostración del producto, cerrar el proyecto, implementarlo, hacer entrega y digamos todo lo que pueda llegar a pasar en etapas posteriores. Es, hagan de cuenta, pues algo que tiene que estar muy bien organizado, pero los recursos internos, no solamente humanos, sino también financieros y a nivel de herramientas digitales y a nivel de un montón de cosas, tienen que estar muy bien organizados y quizás el consultor detecte que puede haber muchas mejoras en ciertos aspectos específicos de todas las etapas de este proceso. Entonces, es otro punto en el cual es muy importante.
Y como les comentaba, pues obviamente la parte del diseño y la conceptualización de proyectos audiovisuales es uno de los mercados más fuertes en la parte de consultoría. Es decir, y dicho de forma pues muy, muy clara, em, básicamente es tener un partnership con una agencia externa o o con una persona que nos presta un servicio que nos permite, digamos, conceptualizar soluciones que no sean de nuestro nicho, pero que nos van a permitir atacar especialidades de proyectos muy importantes o empezar a abrirnos camino en nuevos mercados y con una nueva segmentación de clientes. Esto es un tema que es extremadamente importante y es importante que lo tengan muy, muy presente. Es decir, em, tener un consultor externo que nos permita atacar nuevos mercados y poder fomentar el crecimiento a nivel de ventas y a nivel operativo es uno de los temas muy, muy claves. Claramente, digamos que cultivar un staff interno, digamos, en una especialidad nueva y para, digamos, nuevos fabricantes, nuevas tecnologías, nuevos mercados, es algo que es muy importante poderlo desarrollar. Toma mucho tiempo, toma mucho esfuerzo y pues obviamente sabemos que pues en Latinoamérica está el asunto de la rotación del personal, el tema de la capacitación, hay digamos muchas aristas que tiene este tema. Entonces, la razón por la cual muchas compañías optan y digamos ahí es donde está pues un tema clave del negocio, ¿no? Es porque optar por la consultoría especializada externa permite, digamos, optimizar los procesos de tal forma que en el corto plazo se pueda, digamos, empezar a ver de forma tangible. Estamos empezando a hacer este tipo de proyectos A, B y C, pero de repente había dos verticales más o dos tipos de clientes que de repente antes no atacábamos y estamos empezando a desarrollar oportunidades y gracias a la consultoría externa ya se pueden desarrollar ese tipo de soluciones. Entonces, digamos que esto es algo que es totalmente tangible y medible y es en el corto plazo, que era justamente lo que les iba a comentar. El proceso de la consultoría tiene que tener un nivel de eficiencia altísimo, es decir, tiene que tener objetivos muy bien planteados, tiene que haber un análisis interno bastante minucioso, pero básicamente es detectar cuáles son las oportunidades de mejora o qué se tiene que optimizar para ejecutar mejores proyectos, más proyectos en mercados nuevos y en poder, digamos, fomentar el crecimiento, que es un tema muy, muy, muy importante a nivel estratégico. Y por otro lado, era lo que les comentaba un poco al inicio, la calidad en los procesos, la operación del día a día de una compañía, de cómo se ataca una oportunidad, es vital, digamos, para los objetivos a mediano y largo plazo. Lo que todas las compañías que nos dedicamos a la parte de consultoría, siempre analizamos el estatus actual. Es a veces una figura un poco incómoda porque, pues, digamos, es en cierta medida una evaluación y es una interventoría de ciertos temas que podemos detectar que se pueden mejorar. Siempre, obviamente, las habilidades de comunicación y la claridad, pues, digamos, en los conceptos debe ser muy importante, pero digamos que todo es por el bien de mejora. Recuérdense el ejemplo del médico. Obviamente, hay cosas que el médico nos dice que con las que no siempre estamos de acuerdo o que de repente es un golpe que no esperábamos, ¿no? Como no puedes comer esto, tienes que dejar de hacer esto, o mira, ponle cuidado a esto. Entonces, como que siempre es, digamos que, muy importante tener presente que al igual que en esta situación y al igual que en las especialidades de la medicina, en todo lo que es consultoría especializada para nuestro negocio de la parte audiovisual, es importante tener claridad, pues digamos que todo esto es en pro de mejorar y en pro de crecer. Entonces, digamos que hay muchos elementos de objetividad en este tema y claramente pues es parte del proceso, ¿no? Y esto que les comentaba que es muy importante para que lo tengan súper presente es poder tener una apertura y una posibilidad de diversificación, abarcar nuevos verticales de negocio, tener nuevos tipos de clientes. De repente algunos de ustedes están, por poner un ejemplo, ¿no? Están muy enfocados en la parte enterprise o de repente con universidades o de repente con cuentas corporativas muy importantes, pero quizás los despachos de arquitectura o el sector hotelero o el sector de retail sea una nueva posibilidad o un prospecto, digamos, que ustedes quieren alcanzar y en el cual quieren introducir las soluciones de su compañía y poder diversificarse de esta forma. Digamos que nosotros como consultores, pues digamos, apoyamos mucho este proceso de introducción y obviamente hay temas de capacitación, temas de
temas de procesos internos de cómo hacerlo, pero digamos que el expertise técnico y la amplia experiencia del consultor es, digamos, son los cimientos y la infraestructura más importante y más sólida que puede tener cualquier compañía, porque no tiene que preocuparse por la curva de aprendizaje o digamos, por, digamos, cuánto tiempo nos va a tomar volvernos expertos en X cosa. El consultor está obviamente para educar y capacitar y poder llevar a la compañía a ese punto, pero desde el punto inicial y al corto plazo es alguien que puede responder por la parte técnica y la parte estratégica de todas estas nuevas oportunidades. Y es un tema al cual, digamos, es parte de la invitación y es parte, pues, digamos, del concepto de esta charla, es que empiecen a analizar cuáles son esos nuevos mercados o estas nuevas especialidades en las que creen que puede ser interesante entrar y poder entrar, digamos, en un proceso de analizar cuál es la mejor forma de hacerlo. Y la ventaja de la tecnología audiovisual y de nuestro mercado es que la tecnología como cambia constantemente y todos los años tenemos nuevas cosas y se hacen mejor y digamos hay digamos múltiples opciones de hacer las cosas a un nivel muy alto. Tenemos muchos recursos digitales para poder, digamos, incorporarnos en un nuevo mercado y hay la posibilidad de poderlo ejecutar de esa forma, ¿no? Entonces, es un poco para que lo puedan analizar. En la parte de las verticales era justamente lo que les mencionaba. Tener en cuenta que gracias a la consultoría externa tenemos la capacidad de tener una expansión muy rápida, una diversificación muy eficiente y tener obviamente un crecimiento que para todos nosotros es muy importante el tema de las ventas y el tema financiero obviamente es vital. Um, Va relacionado con otras aristas de la operación, en la parte de procesos internos, de capacitación, de fortalecimiento del staff y de todo, digamos, lo que es el día a día y la implementación de todos los proyectos que hacemos, pero claramente pues esto se tiene que ver reflejado claramente pues en un tema de ventas, en un tema de pipeline. Hay muchos proyectos que se demoran en cerrar, pero o que tenemos que especificar desde inicio y nosotros como consultores apoyamos mucho a especificar, diseñar proyectos y a poder establecer los mejores procesos para que todo esto se pueda ejecutar de la mejor manera. La labor del consultor es aportar experiencia y conocimiento. Claramente, pues digamos, en el caso de cualquier consultor o compañía de consultoría, lo que agrega más valor es obviamente su experiencia y su conocimiento. Si ustedes son una compañía que se dedica a la seguridad electrónica, por ejemplo, o al control de acceso, si de repente tenemos oportunidades de negocio en auditorios, en teatros, en salas de concierto o en cualquier tipo de proyecto de una disciplina paralela en la cual ustedes no tengan, digamos, la experiencia o el expertise avanzado para este tipo de proyectos muy puntuales, tanto en la parte de audio como en la parte de video, como en la parte de acústica, por ejemplo, o de cómo lidiar con una empresa de arquitectura que necesita una solución para este espacio. Nosotros digamos que como consultor, el consultor en general, digamos que ayuda a llevar de la mano al partner a poder, digamos, introducirse en este tipo de relacionamiento y es también una herramienta de networking y de crecimiento un poco en ese sentido, porque ya llevas a alguien que está especializado en este tipo de espacios, en este tipo de tecnología y obviamente pues como tienen ya una relación muy cercana porque trabajan de una forma sinérgica, claramente pues ya ustedes tienen un background técnico apoyado por alguien externo que les permite, digamos, abarcar estas oportunidades. ¿Cuáles son los alcances de la consultoría? Este es un tema también muy importante. Uno, la planeación estratégica es algo que es muy importante y es el concepto de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. A pesar de que la consultoría trae resultados tangibles en un lapso de tiempo que puede ser muy corto, es decir, hay consultorías que duran 3 días, hay consultorías que duran una semana y hay consultorías que duran 5 años. Todo depende, digamos, de los objetivos y de la visión de a dónde queremos llegar, ¿no? Pero claramente la planeación estratégica y tener un agente externo con digamos, con el máximo nivel de experiencia posible en ciertos mercados donde queramos entrar o en ciertas especialidades donde queramos introducirnos también y entrar en ciertos mercados específicos, es muy importante poderlo tener en cuenta y gestionar los recursos de la mejor forma. No solamente, no me refiero a recursos financieros necesariamente, aunque sí es una parte del proceso, pero todo va por el staff, por la parte de operaciones, por la parte de preventa, cobertura regional.
Todos estamos en países muy distintos. Yo estoy aquí en Colombia, pero de repente si alguien está en México o en Chile, todos nuestros países tienen geografía y forma de hacer negocio de forma muy distinta y es muy importante podernos adaptar a todo, a todas estas situaciones. Por otro lado, la consultoría busca ocupar los espacios adecuados en la operación de sus partners. Ese es un tema muy importante. Por eso les decía que, y la comparación con la medicina la vuelvo a sacar a relucir porque pues obviamente nosotros no nos enfermamos de todo el tiempo. A veces tenemos ciertos problemas específicos en ciertas épocas del año o a medida que envejecemos vamos digamos, necesitamos ponerle atención a ciertas cosas y esto funciona de la misma forma, es decir, algunas compañías requieren mucha asesoría en la parte de diseño y en la parte de cálculos y en la parte de especificación técnica de ciertas especialidades. Vuelvo a poner el ejemplo, quizás una compañía de seguridad electrónica que no sea tan experta en audio profesional y de repente haya oportunidad para hacer teatros, iglesias y este tipo de salas muy específicas, requiera, digamos, este tipo de cuestiones. Pero caso contrario, una compañía que esté dedicada a la parte de audio comercial y a la parte de sonido distribuido, si quizás necesita una solución de control de acceso porque simplemente salió un proyecto de un centro comercial o de un aeropuerto o de una aplicación muy específica que requiere esta infraestructura en la cual ellos no son expertos, es el caso contrario, ¿no? Es una relación que es sinérgica y a veces nos apoyamos con otras compañías que están en nuestro mismo sector, en otras especialidades que en cierto sentido se vuelven consultores nuestros. Estoy casi seguro que a la gran mayoría de ustedes les ha pasado. Entonces, todos tenemos, digamos, pues ciertos partners externos, incluso a nosotros que actuamos siempre como un tercero, como un externo, con quienes podemos crear este tipo de sinergias que son muy importantes. Pero lo más importante es que el consultor ayude específicamente en poder mejorar los procesos específicos, no en toda la cadena de procesos, porque esto digamos que se vuelve otro trabajo prácticamente totalmente distinto. Los servicios de ingeniería y el PM, el Project Management, son muy importantes y es, digamos, otra de las especialidades en la cual no solamente yo y mi compañía, sino muchas compañías de consultoría en muchos mercados y en muchos sectores se especializan mucho en la parte en la parte técnica y de ingeniería. El diseño especializado, la especificación de proyectos, la parte del soporte preventa, cómo reunir la información correcta, cómo tener una comunicación con el cliente para poder saber que estamos aterrizando el requerimiento de la forma correcta. Todo este tipo de cuestiones son muy importantes. En cierto sentido, hay otros servicios especializados que es la parte de programación en sitio, comisionamiento y puesta a punto de sistemas, entregar el sistema al cliente final. Incluso hay compañías que se dedican a la parte legal, es decir, son digamos, abogados especializados y personas muy especializadas en la parte de cómo firmar un contrato con un cliente, cuáles son las cláusulas, hacer una revisión de todo este tipo de cosas, porque digamos que en nuestra industria, digamos que es muy común encontrarnos con este tipo de situaciones. Entonces, donde tenemos quizás un escenario en el cual tenemos que delinear, digamos, la relación entre el cliente final y ustedes. Entonces, digamos que incluso puede llegar a esta instancia. Digamos que de las cosas más importantes que se hacen en la consultoría, al menos en nuestra industria, está muy enfocado en la parte de diseño, en la parte de especificación técnica y bueno, programación en sitio y comisionamiento y calibración. Esto, digamos, va muy enfocado quizás a la parte de toda la tecnología, pero al menos en nuestra industria B, la parte de audio y video, pues digamos, es muy puntual, ¿no? Digamos, tener a alguien en sitio externo que sea especialista en esta marca o en esta solución y que, pues digamos, haga todo el comisionamiento para que el nivel de satisfacción del cliente final pues sea el máximo posible, ¿no? Entonces, este es otro tema bien importante. Por otro lado, tenemos la parte del crecimiento en ventas, porque claramente nosotros debemos tener pues una garantía y un beneficio tangible que ofrecer, digamos, a nuestros clientes como consultores. Entonces, y tiene que ser medible, tiene que ser tangible y tiene que estar enfocado en em,
hacer proyectos en nuevos sectores de clientes, en nuevos verticales, hacer nuevas cosas y poder, digamos, expandir y crecer, digamos, el alcance comercial de la compañía. Al fin y al cabo, pues es lo que todos buscamos, vender más, crecer geográficamente, a nivel operativo, en todo sentido. Entonces, digamos que la función del consultor es garantizar de que claramente este crecimiento y toda esta expansión y diversificación va a ser medible. Esto es, tiene una importancia muy, muy, muy grande. Hay que hacer un análisis operativo y una evaluación de competencias. Claramente, pues va a haber retos, va a haber limitaciones, va a haber temas, muchos temas por mejorar o algunos pocos por mejorar, pero con una profundidad bastante, bastante amplia. Y por otro lado, hay que manejar muy bien las expectativas, es decir, em, visión y objetivos a mediano y largo plazo es algo que es muy importante, a pesar de que la consultoría trae resultados en el corto plazo y hay consultorías de tiempos muy, muy reducidos. Pero digamos que el nivel de expectativas y claridad en a dónde se quiere llegar es algo que es muy importante porque es una relación de comunicación y básicamente pues estás trayendo a alguien externo a que no formalmente haga parte de tu equipo, pero coopere en una relación totalmente sinérgica y conozca muy bien tu operación. Entonces, digamos que es un proceso que quizás pueda llevar tiempo en algunos casos, pero lo más importante es que eh, es un agente externo que está específicamente contratado para fomentar el crecimiento de la compañía y plantear ciertos sectores y ocupar ciertos espacios que sean muy, muy, muy puntuales. Y bueno, el diseño y la ejecución de nuevas estrategias es claramente muy importante. Muchas veces las compañías no se preguntan qué estamos haciendo diferente. No bien o mal, ojo, son dos cosas totalmente distintas. Siempre hay cosas que se pueden mejorar y siempre hay cosas que han funcionado muy bien y en la gran mayoría de los casos no hay que cambiarlo, ¿no? Pero más que podemos mejorar y que estamos haciendo muy bien, hay un tercer componente y es hagamos algo nuevo, planteemos una nueva estrategia para entrar en este mercado. O de repente estamos analizando con el equipo de ventas este tipo de oportunidades que hemos dejado ir porque no nos interesan, no somos expertos en eso, no hacemos eso, no nos queremos desviar de nuestro core business. Hay, digamos, muchos componentes ahí, ¿no? Pero lo más importante, y en eso la parte de consultoría tiene, digamos, uno de los valores agregados más importantes es plantear objetivos de nuevas estrategias a nivel técnico, a nivel de proyectos y a nivel de negocio, y también en compañías de los fabricantes, porque pues obviamente las marcas tienen una influencia, digamos, muy grande en que sus partners crezcan, bien sea el distribuidor, el integrador, el consultor, bueno, el perfil de compañía que sea. Y obviamente hay que preguntarnos a dónde queremos llegar. Hay que plantear objetivos bastante, bastante claros. Esto puede ser corto, mediano o largo plazo. Un objetivo muy claro de nueva estrategia es, mira, yo me dedico a este tipo de proyectos, pero me interesa mucho poder entrar en este nuevo mercado porque he recibido oportunidades y las he dejado ir. Eso es algo que nos pasa a nosotros muchísimo como consultores, empresas que dicen, mira, yo soy experto en esto, me están empezando a preguntar mucho por esto, pero necesito poder tener las herramientas y la infraestructura y una asesoría de alguien que pueda ayudarme a atacar estas oportunidades y haya una curva de aprendizaje y de relación de sinergia en ese sentido, ¿no? Entonces, es algo, digamos, que se da mucho y puede ser a corto plazo, perfectamente. Hablemos un poco de los mercados y los mercados verticales y las aplicaciones. Este es un tema muy, muy importante. Y aquí les vuelvo a poner otra diapositiva en gris. Esto es un tema muy, muy importante. Piensen un poco en esto que les acabo de decir. ¿Qué prospectos de nuevas oportunidades nos ha interesado abarcar, pero de repente, por no tener la experticia o el apoyo o el staff o el entrenamiento o la marca, por el factor que sea, qué prospectos nos parecen interesantes? Aquí podemos estar hablando de muchos tipos de proyectos, pero les voy a poner solamente algunos ejemplos muy puntuales, ¿no? Puede ir desde proyectos comerciales como aeropuertos, centros comerciales, la parte de hotelería y retail, centros de convenciones. Quizás algunos de ustedes nunca han tocado este tipo de proyectos. Pueda ser interesante plantearse un objetivo al corto, mediano, largo plazo de fortalecerse en ese mercado porque quizás quieren empezar a trabajar un tipo de tecnología muy particular o de repente hay una solución o una especialidad que siempre que llegan estas oportunidades no las podemos hacer.
ahí es donde la consultoría especializada puede aportarles a ustedes un valor muy, muy importante como compañía, digamos, de solución audiovisual o de implementación del proyecto. Recintos especializados. ¿A qué me refiero con esto? Auditorios, teatros, iglesias y casas de culto y salas de concierto, es decir, espacios destinados digamos, desarrollar eventos en vivo, eventos musicales, eventos corporativos. Bueno, lo que son las salas diseñadas para un fin específico. Quizás algunos de ustedes no se meten en estos proyectos tan grandes o están más enfocados en el tema de corporativo y de educación. Puede ser muchos de los casos, ¿no? Pero siempre podemos plantear la forma de, con el equipo de ventas de ingeniería y en apoyo digamos, con la consultoría externa, poder crear un proceso en el cual podamos empezar a tener un pipeline que progresivamente nos lleve, digamos, a ocupar ya un espacio en este tipo de proyectos. Y bueno, asumo que muchos de ustedes están mucho también en esta parte de corporativo y la solución enterprise, que obviamente pues son digamos, tipos de proyectos muy puntuales y que hacen parte de nuestra industria. Entonces, de estos tres grandes segmentos, es muy importante que piensen cuáles no hemos atacado, cuáles nos interesaría hacer, cuáles de repente sean muy grandes para lo que podemos hacer, pero donde realmente eh, bajo este trabajo y esta sinergia con una consultoría externa podamos empezar a introducirnos de a poco, de forma progresiva y empezar a tomar ciertas oportunidades y poder diversificarnos un poco. Ese es un tema, digamos, que en nuestra industria es muy importante. Y bueno, respecto a la parte de las especialidades, les hago la siguiente pregunta, pues para que la piensen internamente, ¿no? ¿Qué mercados potenciales tenemos? No solamente a nivel de aplicación, sino a nivel tecnológico. Aquí planteamos múltiples disciplinas en las cuales, pues obviamente en nuestra industria son las más fuertes. La parte del Audio Pro, que es la solución avanzada para múltiples tipos de recintos, formatos y aplicaciones. La parte de señalización digital, distribución de video y todo este tipo de cuestiones muy específicas relacionadas con la parte publicitaria, con la parte de infraestructura, con la parte de videoconferencias, salas híbridas, todo lo que es aplicación todo lo que es infraestructura visual y todo lo que es infraestructura de audio. Por eso nuestra industria se llama audiovisual, porque pues son los dos grandes grupos, ¿no? Y hay un sector que no debemos perder de vista nunca, que es la parte de IT y de redes. Trabajar con compañías de IT que, digamos, nos permitan entrar en ciertos tipos de proyectos en los cuales antes no entrábamos, porque es importante tener en cuenta el tema de redes y el tema de IT, porque ya diría yo que en un 80 o 90% la tecnología de audio y video ya se mudó prácticamente a la infraestructura de red. Ya tenemos audio sobre IP, video sobre IP, tenemos toda la parte de control, hay la parte, digamos, de iluminación, de control y automatización. Todo, digamos, ya se ha mudado a que la infraestructura de red es extremadamente importante y quizás sea importante empezar a analizar la forma en la cual podamos empezar a entrar a ciertos sectores a través de esta especialidad que es muy importante. Entonces, digamos que es muy importante que lo tengan, no lo pierdan de vista. Por último, mencionarles, bueno, y hacer ciertas, puntualizar muy bien los aspectos del desarrollo de negocio a través de la consultoría. Ya lo he comentado un poco y digamos la idea era tener una charla con múltiples componentes sobre este tema, pero para puntualizarlo, eh, otro tema para que digamos lo analicen también internamente y lo piensen mucho, ¿no? Em, ¿cuál es cuál es la proyección que tenemos respecto a esos nuevos alcances y sectores de la industria donde de repente somos especialistas pero queremos mejorar? O de repente no son otros sectores donde no somos especialistas y queremos introducirnos, ocupar un espacio en el mercado, y otros donde quizás tengamos cierta necesidad de empezar a actuar creando alianzas estratégicas con otros fabricantes u otras empresas para poder entrar en proyectos un poco más grandes. Puede ser, digamos, el sector gobierno, o puede ser el sector educativo, o puede ser el sector hotelero, el que ustedes sean, el que ustedes, o sea, el que ustedes deseen, pero digamos que lo más importante es hacer un análisis de dónde estamos, a dónde queremos llegar y poder empezar a plantear a través de la relación sinérgica y con la consultoría externa, pues poder llegar a esos objetivos, ¿no? Hay muchas herramientas digitales
que ahora permiten que el trabajo de la consultoría sea muy eficiente. Eh, mi co- Tanto yo como mi compañía, como muchas compañías que se dedican a consultoría en múltiples disciplinas, tienen ya herramientas digitales que permiten hacer soporte a distancia, desarrollo, diseño y especificación de proyectos, obviamente pues con documentación específica, pero las herramientas de software para simulación acústica, para toda la parte de planimetría, para todo lo que es diagramas, todo ese tipo de herramientas digitales permiten diseñar proyectos a la distancia y de forma muy rápida y muy eficiente. Y por otro lado está la parte de la estrategia de ventas y la parte operativa. Claramente, pues ya vivimos en la era de las llamadas y de la videoconferencia y digamos que a pesar de que sigue siendo todavía un poco impersonal y nada va a reemplazar, digamos, ya la reunión uno a uno, sobre todo en cuestión comunicativa y de digamos, tener compartir un espacio, sobre todo para la parte de planear y de poder plantear un objetivo, pero digamos que ya, digamos, estamos en un punto en el cual todos estos temas ya se pueden hacer de forma digital y se puede prestar un servicio de muy, muy alto nivel para múltiples sectores con este tipo de herramientas. Y lo que les comentaba un poco al inicio, la parte de consultoría en ingeniería y en diseño es, yo creería que el servicio número uno en cuestión de impacto en nuestro mercado de la industria audiovisual, porque claramente las compañías de consultoría nos dedicamos a especificar proyectos, a hacer diseños, a hacer simulaciones, a hacer diagramas, a con los planos del proyecto conceptualizar absolutamente todo y en prestar este servicio a las compañías de tener unas memorias de cálculo y una documentación que permitan ejecutar el proyecto digamos, con un nivel bastante alto. Entonces, digamos que este es otro tema también a tener en cuenta. Y también, bueno, lo que ya hemos venido, les he mencionado un par de veces, que es básicamente pues la apertura a nuevos mercados. Uno de los objetivos y algo que digamos nos solicitan mucho es, digamos, plantear un objetivo y la pregunta siempre viene en forma de cómo logro abarcar una porción mayor del mercado donde yo soy especialista, pero también en varias disciplinas anexas y en ciertos sectores de clientes que a mí me gustaría tener. Me gustaría que fueran mis clientes, pero en este momento no lo son porque estoy enfocado y encerrado, digamos, un poco en digamos, en esta especialidad. Entonces, digamos que a través de la consultoría podemos empezar a abrir nuevas oportunidades en nuevos sectores, diversificar y crecer. Esto es un tema que yo sé que lo repito bastante, quizás em, cuando, cuando ya, digamos, eh, podamos aterrizar un poco más este proceso de consultoría uno a uno, pues digamos, lo analizaremos y siempre obviamente todos los procesos son distintos, todos nuestros clientes son distintos, todas las compañías, así sean, así seamos todos de una misma industria, digamos, tenemos procesos distintos y esto es algo que como consultores de una amplia experiencia, pues tenemos que aterrizar muy bien, ¿no? Y bueno, por último, ¿cuál es la oportunidad? Ya he mencionado algunas de estos aspectos previamente, pero básicamente plantear objetivos de diversificación y y de crear, digamos, una infraestructura técnica y de ventas, en primer lugar, mucho más robusta y que nos permita alcanzar nuevos mercados y obviamente que esto se vea reflejado en un crecimiento de pipeline, en un crecimiento a nivel de cobertura regional y en un crecimiento de abarcar mercados donde no estábamos antes, que es algo que es muy importante para todos nuestros clientes. Mejorar los procesos y los alcances técnicos es también muy importante porque como consultores también, todas las compañías de consultoría de todas las industrias capacitan, también brindan, digamos, muchas herramientas para poder, digamos, ayudar al staff a tener, digamos, una destreza y ciertos skills a nivel de ventas y a nivel técnico y en compañía de los fabricantes y todos los recursos que haya respecto a las soluciones que manejan, poder tener, digamos, una operación más robusta y un conocimiento y una experiencia mucho más sólidos. Eso es un tema también que es muy importante. Entonces, digamos que básicamente son algunos aspectos iniciales de la posición de la consultoría de cuál es el lugar que ocupa, cuál es, digamos, la gran oportunidad que se tiene al crear esta relación de sinergia, digamos, con todo tipo de compañías en nuestra industria. Entonces, pues básicamente esto era. Dejo en este momento, Víctor, no sé si tengamos alguna pregunta o alguna duda. Estoy totalmente abierto para poder responderla. Entonces, digamos que en este momento podemos recibir si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud aquí
en la plataforma del Zoom tienen, digamos, un espacio abierto, pero si quieres, Víctor, ¿me ayudas con ese tema? Claro que sí, Diego. Muchas gracias por la excelente presentación sobre consultoría. Tenemos el espacio para el chat. Si las personas que están presentes tienen alguna pregunta específica para Diego y la podemos resolver en este momento, por favor la pueden hacer. Diego, por ahora no tenemos preguntas. Si hay alguien ahí con preguntas, por favor, hacerlas. Bueno, de todas maneras, Diego es parte de AB Consulting, que es una de las empresas también que apoya el consorcio junto con las fábricas del grupo de compras. Diego está disponible, tiene sus datos de contacto. Él está entre Ciudad de México y Bogotá y otros lugares. Se la pasa viajando por toda la región en sus proyectos. Diego de pronto por ahí también está disponible para proyectos de consultoría en caso de que lo necesiten. Ahí están sus datos de contacto. Em, Gustavo Rizo nos dice que la exposición estuvo muy bien y completa, Diego, y nos agradece pues por tu presentación. Muchas gracias, Gustavo. Eh, Diego, de pronto una pregunta en comparación con mercados más evolucionados donde la consultoría también, digamos, mercados más ricos como Europa, Estados Unidos. ¿Cómo comparas tú la consultoría que se hace acá en América Latina, digamos, tanto el volumen de contratación de consultoría como la consultoría en sí, la calidad de la consultoría en América Latina, en tu caso y en el caso de otros consultores que tú conozcas, es un nivel igual de bueno que del de los consultores top que hay en otras regiones? Ok, Víctor, esa es una muy buena pregunta. Digamos que si comparamos América Latina, por ejemplo, con los Estados Unidos, por ejemplo, o con, bueno, los Estados Unidos, digamos que quizás sea un mejor ejemplo para esto, ¿no? Pero digamos que el fundamento de la necesidad de la consultoría, que era lo que conversábamos un poco al inicio y siempre, digamos, inicio con esto, es em, cuál es digamos, el fundamento principal de lo que hace este partner externo y en qué me puede ayudar, es decir, cuáles son los beneficios que se reciben. En nuestra industria audiovisual, a nivel global, eso es un tema, digamos, global, ¿no? Lo más importante de la consultoría es, digamos, poder tener un expertise adicional que pueda aportar a, digamos, a la diversificación de las compañías. Esto sí les puedo decir y les puedo asegurar que es algo que sucede en todo el mundo. Es decir, las compañías audiovisuales que contratan consultores es porque quieren entrar en nuevos mercados y porque requieren, digamos, optimizar un proceso en el cual obtengan un servicio, digamos, a partir de un partner externo con una amplia experiencia en ciertos mercados específicos o para ciertos proyectos puntuales. Eso es algo que, digamos, es a nivel global. En Estados Unidos, la parte de consultoría, en la parte audiovisual, digamos que está muy enfocada en las cuentas corporativas muy, muy grandes y donde se crean estándares para implementar, digamos, soluciones no solamente en las Américas, sino en todo el mundo. Entonces, um, piensen en un corporativo muy, muy, muy grande, la empresa que ustedes quieran, y digamos que quiere poner oficinas a nivel global y obviamente pues su casa matriz está en Estados Unidos. Entonces, digamos que como es una compañía que no es del medio, hace otra cosa. Pueden hacer refrescos o pueden tener una tienda online, la más grande de Estados Unidos y el comercio en línea más grande de Estados Unidos. Si, por ejemplo, este tipo de compañías necesitan implementar soluciones audiovisuales para sus oficinas, no solamente ahí, sino en todo el mundo, teniendo como base los Estados Unidos, digamos que el consultor se encarga mucho de especificar cuáles son los estándares para que esto, digamos, se unifique, digamos, en una solución. Esto, digamos, que es bastante, bastante común. En Europa es un poco más complicado porque los países, digamos que Europa se parece mucho a Latinoamérica en ese sentido porque es una región multipaís. Hay países más grandes, más pequeños, con ciertas formas de hacer las cosas y
distintas diferencias culturales y digamos que pues hay bastantes diferencias muy marcadas entre las distintas regiones y los países también, ¿no? Entonces ahí está más enfocado a cuál es la necesidad tangible de el fabricante, porque digamos que en mi caso, y es el caso de muchos consultores en la parte audiovisual, em, cuando un fabricante te contrata para ser consultor, pues es para desarrollar una región, es para prestar soporte, es para, digamos, calibrar sistemas, es para programar sistemas en campo, digamos, es un tema muy enfocado en el producto y en el posicionamiento de la solución. Quizás los distribuidores mayoristas, cuando hacen uso de un servicio de consultoría, se enfocan más en cómo optimizar su operación y en cómo hacer crecer su portafolio de marcas y de soluciones en ciertos sectores y poder fidelizar a sus clientes, porque el distribuidor mayorista, digamos que vende integradores, vende a consultores, suministra, digamos, tecnología a un nivel, digamos, a un nivel, digamos, mucho más alto. Entonces, a él le interesa fidelizar sus clientes. Ese es el perfil, digamos, del distribuidor. En el caso de un integrador de soluciones, digamos, como ofrecen soluciones al cliente final, está muy enfocado en entrar en nuevos mercados y en poder tener un soporte en ciertas especialidades que no son su nicho y que por cuestiones y políticas de eficiencia y de no desviarse demasiado de su operación normal, deciden hacer uso de este servicio para poder abarcar, digamos, ciertos segmentos y ciertos temas que hacen parte de la visión de la diversificación y de su crecimiento, ¿no? Entonces, son como esos tres perfiles. En Latinoamérica, como digamos, tenemos fabricantes que tienen presencia en todos los países, distribuidores mayoristas que trabajan a nivel local o a nivel multipaís e integradores de todos los niveles que trabajan en múltiples verticales, digamos que se cumplen esas tres cosas. Quizás es muy similar en cómo se trabaja en Europa en ese sentido, porque cada marca en cada país necesita desarrollar cosas distintas y los partners locales van a necesitar soporte en ciertos temas específicos. Entonces, digamos que es más que todo la similitud que está un poco más en una región multipaís como Europa. Estados Unidos es más una cuestión de estándares técnicos. Es, digamos, como un poco la diferencia, Víctor. Creo que tenemos acá otra pregunta de Magali. Sí, tengo más preguntas. Ahora sí se activó la pregunta. Fernando, un poco relacionado con tu respuesta y mi pregunta inicial. ¿Cómo entiendes y cómo sería posible concientizar a los clientes para que valoren la consultoría en mercados del tercer mundo como nuestros países? Porque en ocasiones nos cuesta hacerles entender que deben considerar un diseño integral previo al hacer la licitación, pero no todos lo entienden o valoran, nos pregunta Fernando Hernández de Musitempo, República Dominicana. Eso es una súper buena pregunta también, Fernando, y es una realidad. Realmente, digamos que en Latinoamérica, cuando un cliente final necesita una solución, sea el que sea un teatro, un aeropuerto, el proyecto que ustedes quieran, el cliente quiere contratar pues una compañía que ya digamos, le dé una propuesta de costos del proyecto. No, digamos que el porcentaje de clientes finales que dicen, vengan, quiero hacer un estudio previo para saber qué tengo que hacer para yo después establecer estos estándares para que las compañías que quieran participar por el proyecto cumplan con esto. Realmente el porcentaje es muy bajo y digamos que esta labor de hacer entender a los usuarios finales o al usuario en general la necesidad y la importancia de poder desarrollar como esta parte previa digamos, una labor muy compleja y es en general, no es una tarea fácil. La forma en la cual nosotros, digamos, le damos la vuelta es en un trabajo, digamos, continuo y de mucha consistencia con los integradores o con ciertas compañías que en en ciertas especialidades o para ciertos sectores puedan ser útiles. Por ejemplo, las compañías de IT y las compañías de infraestructura y digamos los despachos de arquitectos son importantísimos en este tipo de procesos porque ellos son los que sí tuvieron que haber hecho este estudio y tuvieron que haberlo cobrado primero o tuvieron que haber llegado a un acuerdo porque pues obviamente esta parte de cómo fue construido el sitio y cómo va a estar por dentro, pues obviamente no fue algo que el cliente final pidió cotizado de una vez.
Entonces, digamos que tener una continuidad en este tema y este relacionamiento con este tipo de empresas que nos permitan entrar en el proyecto en estas etapas que digamos son mucho más previas que ya el concurso por la solución, es muy, muy importante. De esa forma hemos logrado y por lo general nuestros clientes han logrado darle un poco la vuelta a este asunto. Sin embargo, es una realidad y estoy de acuerdo con Fernando. En general, en nuestra región es difícil, digamos, establecer, digamos, y defender, digamos, la posición de un diseño o una consultoría en cualquier tipo de proyectos, así sea para una sala de juntas o para un estadio. Es, digamos, un tema que es complejo de hacer, pero yo creo que la diversificación y en esa red de contactos y en poder tener estas compañías que nos apoyen y tener buena relación con ellos para entrar desde mucho antes, eso nos ayuda muchísimo. Gracias, Diego. Tengo dos preguntas más. Eh, bueno, tengo tres intervenciones. Gustavo Rizo nos dice que normalmente en Venezuela no se paga por la consultoría. Luis Oyarzo nos dice, ¿cómo ves la importancia que le dan los clientes a la consultoría AB previa en América Latina y cómo ves tú como consultor que los fabricantes o los representantes de vendas ofrezcan la consultoría sin costo? Esa es esa pregunta está muy interesante. Las dos preguntas de Luis están muy buenas. Listo. Entonces, la primera pregunta de Luis, ¿cómo ve la importancia que le dan los clientes a la consultoría B en la TAM? Digamos que depende del perfil. Por ejemplo, digamos que los fabricantes le ven valor a la consultoría más que todo por un tema de presencia regional y que, digamos, yo que he prestado servicio de consultoría a múltiples fabricantes y todavía lo hago, básicamente pues es un tema de volverse los ojos y oídos de la marca a nivel operativo y a nivel técnico y de ventas pues en un territorio muy grande. Entonces, ese es el valor que, digamos, el fabricante lo ve y por el cual hace uso, digamos, pues de la consultoría. Un distribuidor mayorista, por ejemplo, lo ve más desde el punto de vista de mejorar sus procesos y de fortalecer, digamos, la presencia de sus marcas y de sus soluciones. Y lo que les comentaba hace un momento de poder fidelizar a sus integradores. Y porque aquí también viene un tema de mercadeo, de marketing, de beneficios. Y en el caso de los distribuidores mayoristas, valoran mucho la consultoría no solamente como por tener quien diseñe un proyecto o tener quien haga un cálculo o unas memorias para un proyecto, sino también como tener esa relación de sinergia constante de cómo va el equipo de ventas con esto, cómo, digamos, llevar números y métricas de qué tipo de proyectos estamos haciendo, cómo nos metemos aquí. Digamos que también nosotros como consultores apoyamos mucho como esa parte de los procesos. Los distribuidores mayoristas, como son compañías de una infraestructura un poco más grande, digamos que le encuentran valor en tener a alguien externo que le permita, perdón, que le permita, digamos, dar una optimización muy importante a todo lo que es el proceso interno y de poder apoyar mucho la labor de demostrar un producto, de poder capacitar, de poder apoyar la parte de cómo se presenta el producto, la parte del marketing, qué eventos vamos a hacer. Y muchas consultorías que yo he prestado en múltiples países de Latinoamérica, aquí en Colombia, en México, en Chile, en Perú, incluso en Centroamérica, para distribuidores mayoristas le han encontrado el valor mucho, digamos, en esa parte. No se limita solamente a tomar unos planos y hacer un diseño y que nos paguen por eso. Hay muchas aristas que van en el servicio de consultoría que son anexas, ¿no? Entonces, digamos que el distribuidor, digamos, lo ve más así. El integrador audiovisual o de cualquier otra disciplina, seguridad o de control de acceso o de la parte de vigilancia, donde de repente estén concentrados como en un sector. El valor que le ven, en este caso, para responder la pregunta de Luis puntualmente, es lo que les comentaba al inicio, es en, eh, nos dedicamos a esto, nos parece muy interesante estos tres mercados, cómo nos metemos ahí, queremos apoyo para poder capacitarnos y poder dar respuesta y empezar a trabajar proyectos y oportunidades desde ahora en el corto plazo. Y básicamente el consultor, nosotros como consultor acompañamos a esta compañía en todo este proceso. Hay un punto en el cual ya las compañías se vuelven, digamos, autónomas en el cual, digamos, la consultoría, digamos, se requiere menos y menos.
Entonces, digamos que la continuidad que le damos es en cuál es el siguiente paso de crecimiento. Realmente el proceso de consultoría puede llevar procesos cortos o procesos largos o procesos que van por temporadas, digamos. Con muchos clientes lo hacemos de esa manera. Y así es como, digamos, el integrador de soluciones lo ve un poquito. Entonces, como que entre esos tres perfiles de fabricante, distribuidor, integrador, que son como los más comunes, pues lo ven. Por ejemplo, un despacho de arquitectos o una compañía de IT que en la parte audiovisual no tiene experiencia o no tiene, digamos, un expertise técnico, pues el valor es mucho más grande porque pues el arquitecto sabe de arquitectura, eh, muchas veces cree que sabe de audio, pero, o de otras cosas, pero digamos que le dé valor en el tema de que yo quiero contratar distintos consultores para que me especifiquen este tema y, digamos, sacar el proyecto adelante porque ellos son los responsables. Entonces, digamos que ese es otro perfil, ¿no? Y bueno, la otra pregunta que hizo Luis es muy interesante. ¿Cuál es tu opinión de que fabricantes o representantes ofrezcan los proyectos sin costo? Bueno, que los fabricantes lo ofrezcan sin costo, digamos que esto depende mucho de las políticas, digamos, comerciales y de cuál sea, digamos, la filosofía de la marca. Digamos que como tal, en esto estoy un poco más inclinado a estar en contra de esto, si soy totalmente honesto. Igual o sea, Luis me está preguntando a mí, Diego, ¿tú qué opinas, no? Digamos que siempre toda labor de diseño o toda labor de conceptualización digamos, toda labor de ingeniería es digamos, un trabajo que debe ser, digamos, remunerado. No necesariamente tenemos que hablar de tomar unos planos, diseñar y simular, entregar y recibir dinero. Lo tenemos que ver desde muchos otros puntos de vista, más que todo por la parte de dar valor a la experticia y digamos, en el caso del fabricante es muy sensible porque el fabricante quiere especificar su producto y desafortunadamente pasa mucho que a veces su producto no es el apropiado, pero él quiere concursar y ver la forma de entrar. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, digamos que el consultor siempre va a ser neutral y objetivo en ese tipo de cuestiones. Entonces, si un fabricante, digamos, o un distribuidor que representa a un fabricante, digamos, quiere entrar en un proyecto y de repente los alcances pues no son los correctos, es nuestra labor y es un deber ético del consultor dar un concepto muy específico sobre cuáles son las alternativas a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, digamos que en general, pues estoy un poco más inclinado a que no necesariamente como remuneración económica, pero a que a nivel de procesos y de beneficios y de la comunicación y de la relación con el cliente final, estos diseños y esta consultoría y todo esto que se haga, pues digamos, tenga un valor. Hay múltiples formas de negociarlo. Esto es algo que, digamos, es un tema, digamos, para quizás una parte dos de estas charlas, ¿no? Pero hay muchas formas de darle valor a la consultoría que no necesariamente es como entregar unos planos y unas simulaciones y que te paguen por eso. Hay muchos temas, digamos, un poco anexos a ese tema, pero digamos que en general, pues con los fabricantes, Luis, y bueno, todos, con el tema de los fabricantes es muy sensible porque ellos tienen su producto y para ellos su producto es el mejor, no importa qué les digan, ¿no? El que representa la marca tiene presión del fabricante para vender. Entonces, eso lleva, digamos, a un tema de que se generen ese tipo de situaciones. Entonces, sea por la razón que sea de que se ofrezca sin costo, va más allá de eso porque se especifica un producto que a veces no da la talla para el proyecto y eso digamos que ya entra en el tema de calidad y en la parte ética y de transparencia de los temas. Es un tema bien, o sea, solo con esta pregunta que hizo Luis podemos hacer otra charla perfectamente, Víctor, pero es un tema bien complejo. Vale, sí, gracias, Diego. Sí, será oportunidad para otro. Tenemos pensado incluso hacer un webinar con varios consultores de la región, una especie de mejores prácticas. Son este tema de cosas que queremos mover dentro del consorcio, este tipo de conferencias, así como de alto nivel con varios consultores. Diego, hay una pregunta muy interesante de Magali Sandoval que dice, ¿dónde piensas y cuál crees que son los países, digamos, de América Latina, donde es más difícil o más complejo diseñar con estándares?
donde haya estándares de cualquiera que exista, ¿no? América Latina no se distingue mucho por el tema de los estándares, pero ella pregunta eso. ¿Y dónde crees que es el país más difícil para entrar? Me imagino que para hacer proyectos, sabe, y también lo relacionado con el tema de la consultoría. Bueno, esa es muy buena pregunta también, Magali. Es un tema interesante. Digamos que los países más complejos para diseñar por estándares son, son, digamos, los países donde, digamos, los mercados están, tienen un nivel de saturación muy puntual. Es decir, si nosotros hablamos, por ejemplo, de un altavoz de techo, por ejemplo, em, ustedes saben que hay miles de marcas de altavoces de techo. Cuando hablamos de un estándar, donde es más difícil diseñar bajo estándares, es donde, digamos, hay digamos, menos acceso digamos, múltiples posibilidades de adquirir, digamos, este producto a un precio competitivo, porque digamos que como consultor tú tienes que diseñar algo que sea apropiado y debe haber un alcance presupuestal y tiene que aterrizarse de una forma compleja y de una forma, digamos, muy específica desde ese punto de vista. Entonces, depende mucho la industria, Magali, porque, por ejemplo, en la parte de audio, y volviendo al ejemplo del parlante de techo, pues en todos los países de Latinoamérica se consiguen más de 100 marcas de parlantes de techo, ¿no? Entonces, si se pone un estándar, va a haber muchas compañías que van a poder entrar, muchas compañías que van a poder cumplir o no, y digamos que el cliente va a tener, digamos, una baraja de posibilidades bastante amplia y va a ser, digamos, pues algo que es, digamos, muy eficiente en ese sentido, ¿no? Pero los países más complejos son donde la necesidad del proyecto se ve, se enfrenta, digamos, a un mercado de acceso limitado a la tecnología. Y limitado me refiero a que pues no se puede acceder a esta tecnología a un precio que sea competitivo o de repente hay muy pocas opciones o muy poca presencia de este tipo de tecnología en ese país. Realmente varía mucho. Si hablamos de audio o de video o de IT y de infraestructura, pues digamos, son distintas cosas, ¿no? Y todos los países varían mucho, pero yo creo que lo que más complica y lo que más hace difícil o complejo el tema del diseño de los estándares es el acceso a múltiples posibilidades de tecnología. Ya digamos que con la parte de logística, ya prácticamente pues cualquier producto se puede vender en cualquier parte, pero hay marcas de ciertos sectores que llevan muchos años establecidas en ciertos países que son los más exitosos y digamos que esto les da una ventaja muy importante versus el resto. Entonces, el tema del estándar es que de todas formas nunca busca favorecer a nadie, pero en mercados que son limitados, muy pocos pueden participar. Entonces ahí es donde, digamos, se vuelve un poco más difícil, ¿no? Y ¿cuál es la otra pregunta de Magali era, ¿Cuáles son ¿cuáles los son? Ajá, países, ajá, ok. los países donde es más difícil entrar, donde es más competitivo el mercado? Y me imagino que si tienes un proyecto, tienes el volumen o la capacidad para entrar a otro mercado en otro Sí. país, ¿cuáles consideras tú que serían esos países? Bueno, digamos que esto también varía, Magali. Digamos que los países, digamos, donde es más difícil competir para ingresar, por lo general, digamos, por lo general son los países donde, bueno, el tema de la competencia tiene, digamos, muchas aristas también, pero yo creería que lo que más bueno, si la pregunta de Magali es a mí como consultor, ¿dónde es más difícil entrar? Es, digamos, donde haya menos presencia de los perfiles de clientes que más le encuentran como el valor, digamos, a todo este tipo de cuestiones. Porque digamos que, eh, digamos, en países como Colombia o México, México que por ejemplo es uno de los más grandes junto con Brasil, donde hay múltiples distribuidores de múltiples tecnologías que cubren un área geográfica bastante grande y hay una oportunidad y un mercado, digamos, muy denso y de mucha oportunidad. Digamos que si es, digamos, el trabajo
hay digamos, una prospección mucho más grande, más que todo por la parte geográfica, que quizás, digamos, países donde esto sea un poquito más limitado porque, pues, digamos, hay países muy centralizados como el Perú, por ejemplo, o de repente un poco más en el cono sur, donde la operación, digamos, de distribución de la industria audiovisual es un poco más específica y más centralizada, está como muy enfocado en esa parte, ¿no? Entonces, digamos que el tamaño del país influye en la cuestión digamos, la cobertura geográfica y la oportunidad y la prospección. Y por otro lado, pues está, digamos, que la centralización también del acceso al producto. Entonces, en ciertos países es más difícil entrar a ser consultor de un distribuidor, por ejemplo, porque simplemente pues son especialidades muy puntuales y digamos no hay mucho espacio para diversificarse y para crecer. También la capacidad de crecimiento del cliente tiene mucho que ver aquí. Perfecto, perfecto, Diego, muchas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta que hizo Luis Oyarzo y nos dice que si entonces debemos pensar en una estrategia para dignificar la consultoría AB en nuestra región. Sin duda, sin duda, sin duda. Esto es un compromiso que no solamente nuestra compañía, sino muchas compañías con las que conversamos en la parte de arquitectura, en la parte de IT, en la parte de muchas otras industrias, hay un compromiso muy fuerte en justamente en este tema que nos menciona Luis, que es dignificar, pues digamos, el oficio de la consultoría y de lo importante que es establecer estándares de calidad para procesos de conceptualización de proyectos. Eso es un compromiso que tenemos y la idea es en estos próximos 5 a 10 años que digamos esta parte tenga una posición tan sólida como la que se tiene en otras partes del mundo. Eso es muy, muy importante también. Y claro, también si podemos por intermedio de grupos como Consorcio Tech, que es una, se podría decir entre comillas, cooperativa de integradores y ya vamos sumando y tenemos 86 y seguimos creciendo, también hacer y mover este tema de la consultoría y que la gente entienda la importancia de tener una consultoría independiente para hacer proyectos ya de alto nivel y entregarlos bien y que tengamos clientes satisfechos y se siga moviendo la industria, pues excelente, ¿no? Cuenten con nosotros. Diego, hay una pregunta un poquito salida del tema y yo creo que sería la última porque ya casi vamos por hora y media de Eric Macías y él pregunta hacia dónde apunta el futuro del audio y la acústica. Te manda un abrazo. Ok, Él, no sé si quieras hablarlo, danos una respuesta en 5 minutos y ya nos vamos porque hay más sin cosas que duda. hacer. Una muy buena pregunta, Eric. El futuro del audio está en las soluciones inmersivas. Digamos, si me preguntas a mí, uno de los aspectos más importantes de la solución de audio avanzado de alto performance y los que tuvieron la oportunidad de asistir a ISE en Barcelona el año pasado, en mayo, este año también allá en Europa y en Infocom, los que tuvieron la oportunidad de poder asistir a las demostraciones y a las experiencias inmersivas de los fabricantes de Audio Pro. Digamos, es un punto clave y muy importante del crecimiento de la industria del audio. Ya el audio distribuido y el estéreo y el surround y todo esto, ya digamos que son conceptos que están empezando a quedar un poco, digamos, ya más cercanos a ser parte de la solución del pasado. Y en este momento el desarrollo tecnológico que se ha tenido en la parte de experiencias inmersivas es sin duda uno de los más importantes y ya muchos fabricantes están totalmente comprometidos en destinar una parte de su desarrollo e investigación en poder tener, digamos, una entrada en este mercado, ¿no? Y ahorita los que tuvieron oportunidad de estar en Infocom en Orlando y pudieron ir a las demos también, pudieron verlo, ¿no? La parte de sistemas asistidos, todo lo que es, digamos, la experiencia del audio inmersivo es sin duda una parte muy, muy importante de esto y está relacionado mucho con la acústica porque ya a través de diseño específico y de herramientas digitales podemos alterar y poder crear, digamos, experiencias de un nivel extremadamente alto en esta parte. Entonces, los que no han tenido chance de esto,
vean, digamos, todos los avances que han tenido múltiples fabricantes de audio pro en la parte del audio inmersivo y van a ver, digamos, un poco más de qué se trata, pero para mí es uno de los puntos del futuro de la industria. Excelente, Diego. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron en este webinar. Queda grabado, lo vamos a pasar para que lo pasen también dentro de sus empresas. Vamos a ponerlo en redes sociales. Es muy interesante. No tenemos este tipo de webinars a diario. Como les comenté, queremos hacer un webinar con otros consultores de la industria. Estoy construyendo eso para que hagamos algo bien interesante, un panel de discusión en el que de pronto tengamos más participación. Diego será uno de ellos. Lo tenemos pues afortunadamente acá con nosotros apoyando Consorcio Tech. Es una persona que conoce muy bien la industria y bueno, trabaja muy bien. Gracias, Diego. Gracias a todos. Seguimos en contacto nuevamente. Tenemos una oferta especial beneficio especial para los integrados de Consorcio Tech que van a ir a Cydia Expo. Estoy contactando a cada uno por su WhatsApp y correo electrónico y espero que, bueno, lo aprovechen. Seguimos creciendo. Gracias a todos, Diego. Hasta luego. Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Gracias a todo el equipo, a todos por su asistencia. Pasen buena semana y nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.